Buenos días, de parte de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, su Comisión de Derecho a la Salud y la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario, les damos la bienvenida al 10º Congreso Iberoamericano de Derecho Sanitario, el derecho de la salud frente a la pandemia COVID-19. A continuación, el doctor José Ramón Salcedo Hernández es profesor titular del Departamento Fundamentos del Orden Jurídico y Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, director del Centro de Estudios en Bioderecho, Ética y Salud de la Universidad de Murcia, director del Máster Oficial en Bioderecho de la Universidad de Murcia, investigador principal del proyecto europeo sobre bioderecho. Doctor Salcedo cuenta con 20 minutos. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar, pues gracias al Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a la Red Iberoamericana de Derecho Sanitario y a quienes han organizado este evento, pues por haberme invitado a participar, lo cual para mí es todo un placer, porque me reencuentro no solo con colegas, sino con amigos, como es el caso de Joaquín Cayón, o de Randa Madrigal, o de Alejandro Marín, y también en esta tierra que tanto quiero y a la que estoy deseando en breve poder volver a visitar, ¿no? Bueno, yo voy a hacer una reflexión muy genérica. Una reflexión muy genérica por cuanto me voy a situar en el ámbito del bioderecho. Digamos que mi reflexión podría denominarse algo así como bioderecho o cómo enfrentarnos a los retos del mundo moderno. Yo soy, desde hace ya bastante tiempo, un constructor del bioderecho. Llevo muchos años intentando acotarlo, definirlo, categorizarlo, para darle una entidad propia y distintiva respecto de, bueno, esta misma denominación que se utiliza en otros ámbitos y que creo que no coincide con lo que yo entiendo por bioderecho. Y esto quiero trasladarlo a ver qué nos sirve o qué nos aporta el bioderecho a la hora de enfrentarnos, ya digo, a estos retos que nos plantea el siglo XXI. Porque el bioderecho, en el fondo, no es más sino una forma distinta de trabajar, ¿no? Una forma que engloba a muchas ciencias dentro de sí y que nos permite quizás llegar a soluciones que desde mi punto de vista son más justas en la resolución de los problemas emergentes, ¿no? Bueno, creo que es un hecho evidente que los avances de la ciencia son cada vez de mayor entidad. La revolución tecnocientífica, ya sea biotecnológica, biomédica o de otros muchos tipos, que con carácter constante ocupa estas últimas décadas, está cambiando la realidad también biológica, social y jurídica de nuestro entorno. Es cierto que no se trata de una circunstancia nueva. Revoluciones en el ámbito de los conocimientos científicos se han dado a lo largo de toda la historia del ser humano y han supuesto cambios en esa realidad biológica, social y jurídica de la época en que se dieron. Pero desde luego no con la celeridad, profundidad y capacidad de transformación que esta revolución está alcanzando en el momento presente. En paralelo a los avances científicos surgen nuevos problemas, también biológicos, sociales y jurídicos, pero de mucha mayor envergadura. No todos esos problemas, evidentemente, son producto o están directamente relacionados con los avances que se están produciendo, pero es innegable que un alto porcentaje de ellos sí que lo están. Siempre, todo cambio que viene acompañado de profundas transformaciones en la realidad hasta ese momento conocida, supone la aparición de nuevos retos de gran calado. Y esto creo que es un axioma. Esto siempre es así. Y en lo que, entiendo yo, no podemos caer es en la ingenuidad de creer que tras un giro copernicano en algunas de estas realidades que se han consolidado entre nosotros por el transcurso del tiempo, todo sigue igual. No podemos caer en la ingenuidad de creer que las respuestas a la nueva situación podemos abordarlas, esas respuestas, con los mecanismos y planteamientos propios de nuestro modo de operar tradicional. Esto en realidad solo es posible ante cambios graduales, que transitan por la sociedad al ritmo evolutivo de la propia sociedad y ante los que podemos intuir el abanico de respuestas que vamos a poder ofrecer
hasta adoptar la que creemos que es más correcta. Pero la realidad moderna, debido a la insospechada capacidad creativa del ser humano para intervenir en ámbitos que durante siglos han sido impenetrables, nos obliga a cambiar la percepción y el modo en que responder a los retos del mundo moderno. Hoy reflexionamos sobre las crisis sanitarias y lo hacemos a partir de un hecho puntual, aunque de impacto mundial, como la pandemia derivada de la aparición del COVID-19. No es mi intención, en absoluto, restar importancia a este desastre de proporciones sobrecogedoras. Lo que pretendo es poner de relieve que este hecho, como otros muchos, nos están cuestionando en nuestra quizá desorientada forma de afrontar el siglo XXI como sociedad, como seres humanos dotados de dignidad y como sujetos responsables de lo que ha de acaecer en las generaciones futuras. Y me explico. Para nada estoy siquiera insinuando que la pandemia sea fruto del devenir de la ciencia. No. ¿Acaso no hubo que sufrir gran parte de Eurasia y del norte de África la peste negra desde mediados del siglo XIV y con sucesivos brotes hasta el siglo XVIII? Y en esto nada tuvo que ver la ciencia. Solo tenía el sentimiento de impotencia por no poder dar respuesta a la muerte de más de una centena de millones de personas. La ciencia no podía todavía enfrentarse a una cuestión desconocida y de tal magnitud. De alguna manera, a aquella sociedad poco le quedó más allá de rezar. Pero hoy día la ciencia sí que puede tener un mayor protagonismo. Y esto es un auténtico logro. Pero cuidado, ni la ciencia ni la sociedad deben poner el norte en la tecnología, porque ésta tiene como destinatario al ser humano. Y el ser humano es una entidad compleja, en la que se aunan, evidentemente, pura química, pero también vida social, razón de lo que es justo, valores y, sobre todo, dignidad. Lo que con esto quiero poner en primer término es que vivimos en una época en la que la ciencia nos fascina. Nos fascina por lo que es capaz de hacer y que tiempo atrás nos resultaba inimaginable. Hacer de la tecnociencia un elemento de mejora de las condiciones de vida humanas es algo loable, pero lo determinante es no quedarse en la fascinación, porque cuando nos dejamos atrapar por ella, corremos el peligro de debilitar nuestra capacidad crítica. Y esta, nuestra capacidad de discernir lo que de positivo nos ofrece la ciencia y lo que de negativo normalmente nos oculta, esa capacidad crítica hay que conservarla con determinación frente al atractivo de lo que nos fascina. El beneficio que la ciencia nos proporciona se intuye y se ve, pero no debemos perder de vista el hecho de que la tecnociencia es capaz de llegar a muchos terrenos y de que no por el hecho de que sea capaz de llegar, tenemos que deducir que su valor ético se le supone. Estamos entrando en lo que es un principio básico de bioderecho. No todo lo que es técnicamente posible ha de ser necesariamente aceptable desde el punto de vista ético. Y aún más, caso de serlo, aun cuando sea solo en parte, siempre es necesario establecer unos límites jurídicos que garanticen el respeto al mínimo común denominador social que posibilita las decisiones justas. Porque el bioderecho lo que busca es dar un tratamiento interdisciplinar a los dilemas que nos plantea el avance de la ciencia en el nuevo milenio. Es decir, derecho, ética y ciencia, ciencias de la vida en general, reflexionando de forma conjunta y compartida, proponiendo soluciones justas desde la realidad empírica de las tecnociencias, pero con el aval valórico que se sustenta en el mínimo común denominador ético que es asumible por una sociedad pluralista. Y los derechos humanos son un fiel ejemplo de lo que puede y ha de ser ese mínimo común denominador. Y todo ello bajo el marco de un derecho que sea respetuoso y sensible con la persona, garante y protector de su condición humana y de su dignidad. De esta forma, todo análisis de bioderecho exige situarse de una forma, creo que responsable y racional, ante lo que la tecnociencia nos aporta en tiempos de bonanza, cuando las condiciones sociales pues favorecen un desarrollo tecnológico en el que la sensatez y el juicio ponderado pues puede recibir menos interferencias desestabilizantes. Pero esto no siempre es así.
Si ya en tiempos de bonanza a veces es difícil resolver de forma adecuada los dilemas que nos suscitan las tecnociencias, cuanto más en tiempos de desventura, cuando la sociedad se tambalea, la necesidad se hace prioritaria y la premura es una exigencia. Y esta, desgraciadamente, es la realidad que estamos viviendo en estos tiempos. Una pandemia, una crisis mundial que ha puesto en jaque a la sociedad bajo ese acrónimo de COVID-19. Son, por tanto, situaciones en las que se han de adoptar decisiones urgentes, recurrir a procedimientos que no son los habituales o que, siéndolo solo en parte, de improviso, parecen verse abocados a ensanchar sus límites de forma incondicional, con el peligro que esto puede suponer para la garantía de los derechos y la protección de los valores individuales y colectivos. Pensemos, por ejemplo, lo ha traído también a colación Joaquín, en la cuestión de la telesalud o telemedicina, que además se va a abordar en una sesión posterior de este congreso. A nivel ético, siempre es imprescindible que el acto asistencial llevado a cabo a través del entorno digital cuente con la presencia de unas formas de actuar y unas competencias y habilidades que permitan dotarlo de las garantías suficientes. Esto hay que respetarlo. Ha de ser de calidad, honesto, claro, consentido por el paciente, formulado por un profesional, por lo tanto impregnado de profesionalidad, respetuoso con la privacidad y la intimidad, se debe dedicar el tiempo necesario al paciente, minimizar la burocracia, disponer de agendas personalizadas, flexibles, que se adapten a la necesidad de la persona, fijar citas para los pacientes y, si es necesario, programar una atención presencial, llevarla a cabo, que se tenga acceso digital a través de centros como centros de mayores, centros municipales, asociaciones, que se garantice el acceso del paciente a sus datos, a sus pruebas diagnósticas, a sus citas. Más de una centralita ha quedado colapsada por consultas relativas a los PCR en este estado de pandemia, porque no daban abasto. Y, por supuesto, que cuente con infraestructuras de base tecnológica actualizadas y que hagan que nuestros centros de salud sean un referente de modernidad, exentos de temas burocráticos. Pues bien, en una situación de pandemia, el recurso a la telemedicina, que por lo demás era absolutamente necesario, hemos tenido que construirlo sobre pilares muy alejados de las consideraciones que acabo de hacer. Por ello, en lo que no podemos caer es en perpetuar esos frágiles pilares una vez rota la excepcionalidad. Las situaciones excepcionales, y la que estamos viviendo lo es, exigen siempre decisiones excepcionales. Por eso hay que evitar que los argumentos esgrimidos para paliar circunstancias coyunturales se trasladen a tiempos de normalidad. A veces esta es una tentación difícil de eludir. La sociedad, evidentemente, es más proclive a aceptar soluciones que entrañan limitaciones para los derechos de las personas en momentos de crisis. Y más si la crisis está asociada a un riesgo para la salud. Aceptamos de alguna manera decisiones que sabemos que afectan a nuestros derechos, pero que estamos dispuestos a aceptar con carácter temporal, lo cual también tiene su justificación jurídica, pues el bien común es lo que está en juego y ha de anteponerse a criterios excesivamente personalistas. Pero una vez fuera de la crisis, ya no es aceptable mantener decisiones normativas que quedan fuera de contexto. No es éticamente aceptable que se aprovechen momentos convulsos para perpetuar cambios que se formularon con carácter temporal. Detrás incluso pueden ocultarse intereses de todo tipo, ya sean de carácter político o incluso económico. No podemos permitir que ciertos cambios se perpetúen sin haber pasado por el tamiz de la reflexión serena y participativa del legislador y de los agentes sociales. Y en esto hay que tener mucho cuidado para no dejarse llevar por argumentos bien sonantes, pero que pueden esconder auténticos desatinos en la apreciación de lo que es justo y de lo que debemos entender por derecho individual y por solidaridad. Los argumentos de la solidaridad y la protección de la salud están muy bien, y están muy bien ante emergencias, pero se pueden adulterar si se utilizan para otros fines fuera de ellas. Pueden convertirse en justificativos de la restricción de derechos en cualquier tiempo y en cualquier circunstancia. Esto, en definitiva, no es sino un llamamiento a la prudencia,
a no admitir, por inercia, soluciones adecuadas para un determinado tiempo y lugar que al perpetuarse pueden dejar de serlo, máxime cuando afectan a valores y a derechos irrenunciables. La pandemia ha puesto de relieve los beneficios que puede aportar la tecnociencia a la protección de la salud, aunque no exenta también de ciertos riesgos, por supuesto. Además del tema que utilizaba como ejemplo, la telemedicina, otras muchas cuestiones, como las de las vacunas o la limitación de la movilidad, por citar alguna, nos han situado ante distintos dilemas de carácter jurídico, ético y científico. Y de alguna manera han sacado a la luz la importancia de abordar con rigor el cómo han de utilizarse, la necesidad de regular aquellos aspectos que lo precisan y el compromiso de respetar sin fisuras la ética que acompaña al sentido de la vida humana, en cuyo seno late todo un contenido profundo de dignidad. Y ahora vuelvo al bioderecho para buscar respuestas. Como antes decía, el bioderecho es una fórmula de trabajo interdisciplinar en la que es imprescindible conjugar reflexión ética, reflexión jurídica y conocimientos competentes y de calidad a nivel tecnocientífico, biotecnológicos, biosanitarios o de cualquier otro tipo y que tengan capacidad para alterar sustancialmente nuestro entorno habitual. Los interrogantes que nos plantea el siglo XXI y que ya se esbozaron al final del pasado siglo XX, nos están indicando que tenemos que buscar una nueva forma de enfrentarnos a ellos. Profesor, 5 minutos. Nos está exigiendo, gracias, una renuncia decidida y consciente a nuestra parcelada endogamia intelectual. Somos muy endogámicos en nuestra pequeña parcela. Y nos está demandando un trabajo colaborativo sin reservas y sin suspicacias entre todas las ciencias, con la mirada puesta en lo que es mejor para el ser humano como un todo que tiene entidad biológica, valor ético y necesidad de vivir en comunidad, es decir, ciencia, ética y derecho. Y yo lo que empiezo a intuir es que en este trinomio la relevancia que ha de tomar la reflexión valórica, es decir, la preocupación ética cara a futuro, debe tener carácter prioritario. Pero claro, no cualquier corriente ética. Parece que en cuanto al argumento de la ética aparece, se asoman los fantasmas de la moral reaccionaria, las etiquetas o los discursos del crisol de opciones de procedencia religiosa. No, me refiero a la ética de mínimos. A esa ética que se fundamenta en la diversidad llevada a puntos de encuentro. La ética de la vida dinámica, que quiere obtener resultados palpables. La ética aplicada a las circunstancias concretas, a las situaciones derivadas del tiempo y del lugar en el que se producen los hechos controvertidos. Y desgraciadamente las bioéticas, y adviértase que me refiero a todas ellas en plural, porque yo creo que la bioética no existe, existen solo las bioéticas, pues desgraciadamente las bioéticas han divagado en exceso a través de planteamientos teóricos buscando los fundamentos últimos en el deber ser y en la ética de la virtud. Y nosotros necesitamos de otra ética. Necesitamos de una ética aplicada de carácter civil, que se sustente en la racionalidad humana, que formule la dimensión moral de la vida humana, que sea pluralista, que acepte la diversidad de enfoques para construir el acuerdo moral, que se construya sobre la base del mínimo común denominador moral que existe en toda sociedad pluralista y que tiene la capacidad de traducirse en normas de valor universal, como así ha sucedido con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es decir, una ética que, si somos capaces de dar un paso más allá, ha de llevarnos a lo que Adela Cortina describe a día de hoy como la ética de la razón cordial, mediante la que superamos la razón discursiva, y a través de la cual se llega a la verdad y a la justicia. Porque a la verdad y a la justicia no solo se llega por la razón argumentativa, sino sobre todo a través de la razón cordial, el corazón, que sitúa el sentimiento y la conciencia del valor y respeto al otro como fuente principal de la obligación moral. Por tanto, no podemos construir normas que sean el resultado de una reflexión ética, jurídica y tecnocientífica, es decir, normas de bioderecho. Para poder construir esas normas es necesario que pongamos en primer término el valor y el respeto que atesora todo ser humano. Porque esto es lo que nos va a indicar cómo construir unos pilares éticos de vigencia universal. Sobre esos pilares habrá que diseñar las reglas de convivencia que nos permitan establecer normas
jurídicas, respetuosas con la vida en sociedad presente y cara a las generaciones futuras. Normas que tendrán que ser el resultado de certezas tecnocientíficas avaladas por la ciencia, por las ciencias de la vida o de sus previsiones razonables, sometidas al principio de precaución. Con esta estructura, el trinomio derecho, ética y ciencia da fortaleza a las normas, que así emanadas de esta triple reflexión interdisciplinar, yo creo que tienen la vocación de responder a los retos de justicia de este vertiginoso siglo XXI. Por tanto, y con esto trato de concluir, el papel que ha de jugar el bioderecho en el futuro a nivel general y ante la crisis como la presente crisis sanitaria ha de traducirse en saber ofrecer y mantener criterios amplios, pero acotados, por los que puedan transitar las decisiones normativas sin dañar los derechos más preciados del ser humano y sus atributos de dignidad. Se trata de lograr que tanto la sociedad como quienes tratamos de hacer de ella un espacio de justicia sean capaces de interiorizar que el desarrollo armónico de la sociedad precisa también de la armonía de los agentes que participan de forma determinante en ese desarrollo, es decir, la ética, el derecho y las ciencias de la vida en general. Por decirlo de forma gráfica, sería como si nos adentráramos en esa autopista de 3 carriles que avanza en una misma dirección, que va creando estaciones en sus ramales de salida y que se transforma en un solo carril, ¿no?, de los 3 de los que procede, nutriéndose de los vehículos entremezclados de cada uno de ellos. De esta forma, desde el bioderecho, diría que hemos de impulsar que esa autopista, que debe llevar por nombre derechos humanos, desde lo de primera generación hasta lo que se vayan sucediendo, y desde el derecho, además, defender que sus límites son infranqueables, porque esa autopista que nos conduce a la dignidad en cada una de sus salidas, nos conduce a la dignidad en cada una de sus salidas durante todo su recorrido. Y termino. Creo que es sin más, y por hacer referencia a un proyecto concreto en el que estamos trabajando distintas personas de distintos países, entre ellos, por cierto, Costa Rica, el sentido último del proyecto europeo Pro Human Bio-Law, es decir, el bioderecho como herramienta global para la protección de los derechos humanos. Proyecto que yo lidero y en el que estamos comprometidos en superar las barreras existentes entre la ética, la ciencia y el derecho. Eliminar los recelos que han existido y que, aunque en menor grado, todavía existen entre ellas. Compartir sus conocimientos de forma interdisciplinar. Trabajar de forma conjunta bajo el convencimiento de que los resultados serán mucho más beneficiosos. Y crear una corriente y un estilo de trabajo en las realidades básicas y cotidianas de nuestra sociedad. En ámbitos como el de la salud, esto es casi una exigencia, porque no podemos salvaguardarla sin respetar los valores que cada persona vierte sobre ella, sin respetar los derechos que le son inherentes o sin respetar la calidad, innovación y profesionalidad que debe impregnarla. Yo creo que si somos capaces de hacer que derecho, ética y ciencia vayan de la mano, este futuro de bioderecho me parece que es muy prometedor. Muchas gracias.